decíamos que lo que no va a poder encontrar un alumno en las enciclopedias es aquel testimonio de ese profesor que cuando estaba educándolo, cuando estaba enseñándole, era capaz de experimentar que lo amaba, que lo quería, que lo comprendía. No les servía el fallo para regañarlo, sino todo lo contrario, para intentar que aprendiera de sus propios fallos, ¿no? Eso es lo que no se encuentra en las enciclopedias y esa es la base, o eso es lo que puede aportar el amor a la educación. Experiencias de vida, que son las que en el fondo a las personas nos hacen como personas y en el futuro nos van a servir para que nosotros también actuemos de unas determinadas maneras. Yo creo que tendría que hablar desde el cristianismo y tendría que hablar desde el Evangelio. Una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que San Agustín no vive al margen del Evangelio ni se apropia del Evangelio. Es decir, una pedagogía cordial no tiene que ser exclusiva de los agustinos, ni de los agustinos recoletos, ni de los centros agustinos recoletos. Tendría que ser patrimonio de toda forma educativa. Pero sí es verdad, dejando esto, es decir, que todos los colegios tendrían que educar en el amor y teniendo el amor como principio configurador, sí es verdad que al menos los que vivimos el carisma agustiniano tenemos que hacer de ello nuestra insignia y nuestra manera distintiva. Y es la manera como realmente los alumnos pueden experimentar que realmente se les está ofreciendo una educación distinta a la que a lo mejor se puede recibir en un liceo público o en un liceo marista o un liceo salesiano, un liceo... Realmente aquellas personas que sean capaces de ser educadas como personas en su ámbito afectivo, moral, intelectual, teniendo el amor como principio configurador, podrían decirse, bueno, nosotros hemos sido educados en el carisma agustiniano. Ejemplos prácticos. Bueno, yo te voy a poner muchos ejemplos prácticos de mi experiencia docente, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, hay una cosa también que quiero decir, y esto de ahí es de donde podemos sacar mayores ejemplos. Pensamos que la educación solamente se da en el aula, y se da mucho más allá del aula. De hecho, en nuestros colegios muchas veces tenemos actividades que llamamos extraescolares, es decir, actividades que se hacen fuera del aula y que nosotros pensamos que también son pedagógicas. Y es ahí muchas veces donde nuestros alumnos aprenden más que en las propias clases, porque están en un contexto distinto, porque mueve la curiosidad, porque mueve el deseo. Entonces, cuando yo experimentaba que mis alumnos más aprendían de la vida en este sentido es cuando estaba con ellos fuera del aula. Yo estaba en un colegio que era internado y entonces yo podía manifestar el poder del amor y experiencias concretas del amor y de querer a los chicos en aquellos ámbitos, por ejemplo, cuando los llevaba al hospital o cuando por las noches tenía que subir a su cuarto porque resulta que tenían miedo y no se dormían, o cuando habían hablado con sus padres y se habían llevado una regañina y pensaban que sus padres no los querían y necesitaban que alguien les mostrara que realmente eran personas queridas. El hecho, como tú has dicho, de escuchar, de corregir de una manera que no se humille, de hacer que los alumnos se escuchen mutuamente, porque hay muchas veces que en las escuelas el alumno quiere o habla él y le importa un comino cuando habla el compañero y se pone a hablar. Entonces, cuando tú enseñas a ese alumno que si a él lo han escuchado, él tiene que escuchar a los demás, también son ejemplos de esta práctica. Ejemplos de la pedagogía cordial y de tener el amor como principio configurador es también el lenguaje gestual, los gestos que hacemos, las palabras que brindamos, los tonos con los que hablamos. Todo esto manifiesta una manera de educar que realmente los muchachos lo viven y lo experimentan, ¿no? Yo creo que cuando al final de su aprendizaje ellos han descubierto en los pequeños gestos de cada día que realmente aquellos profesores los amaban, es cuando ellos descubren el valor de este tipo de educación, ¿no? Y eso, como dices, es en el día a día, en el detalle. Yo creo que hay que dejarse deslumbrar
por los pequeños detalles, por los pequeños gestos, que es como se manifiesta el amor. Gracias a vosotros por la invitación, que realmente me ha servido para aprender y para sentirme en familia y muy a gusto entre vosotros.